Se habla mucho de la modernización en distintas instituciones gubernamentales, en esta materia de digitalización durante la pandemia. Muchas empresas fueron cambiando sus distintas actividades, algunas instituciones también adoptaron tecnologías más efectivas, mientras que otras también continúan siendo ineficientes en distintos aspectos que claramente lo hacen ser un poco más lento en este tipo de instancias. Vamos a ir conversando con Pablo Lema, Enterprise Architect de Ingenia. Lo vamos a ir saludando acá en Cafetec, en su tecnológico. ¿Cómo está su jornada? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por invitarme. Realmente es un placer estar acá con ustedes. Genial. Primeramente, ¿por qué cree que algunos servicios se niegan a modernizarse o a aplicar esta digitalización y aún se mantienen en la parte más análoga? Sí, realmente en mi experiencia hay como varios factores que llevan a que las organizaciones o las mismas empresas se nieguen a modernizarse, ¿no? La primera y la más fuerte que considero es el miedo al cambio, ¿sí? Hay un gran tema con el miedo al cambio y perder el status quo, ¿no? Lo que uno logró, el lugar donde está y nada, y el tiempo que llevaría ese cambio, ¿no? En general, ese miedo viene asociado claramente al desconocimiento sobre lo nuevo, ¿no? Sobre a dónde ir y cuáles son las ventajas que va a lograr uno con esa modernización. Ahí es fundamental, digo, que los líderes de la organización, los que están empujando ese cambio, estén con ese conocimiento alineados y puedan transmitirle a los equipos eh, este conocimiento y que no los asuste, ¿no? Eh, es un gran desafío realmente la concientización de los equipos, el poder llevar estas ventajas, ¿no? Que son un montón las que trae modernizarse, tanto al Estado como a las empresas privadas, ¿no? Y la evolución que eso conlleva al trabajo y al profesional que es el que está detrás de todo eso también, ¿no? Y en ese También otras mismo veces hay... proceso, en ese mismo sí, proceso, quizás, ¿qué ventajas vamos encontrando al momento de digitalizar servicios? O bien quizá evolución en materia de tiempos, en materia de productividad, al momento de ir haciendo papeleo a través de una forma análoga como se hacía hasta hace un par de años y ahora ya un poco más digital. claro, sí, ahí tenés como varios puntos, ¿no? Uno, por un lado, tenés la mejora en la eficiencia. El modernizar los procesos te hace ser mucho más eficiente y te lleva a un ahorro de costos y una mayor productividad, ¿no? Por otro lado, esa productividad lleva a conducir un aumento en la rentabilidad también de la organización y la empresa. Y por otro lado, asociado en no menor, es a la visión que tienen de la organización o desde afuera, ¿no? Como usuario, como cliente. Eh, Mejorar la competitividad ayuda claramente a las organizaciones a ir a una cuota de mercado mayor, a que sus clientes sean mucho más eh, fieles, ¿no? A estar con uno. Y bueno, es parte del proceso, ¿no? Educar interno y educar hacia afuera también en que hemos hecho esos cambios. Eh, yo he trabajado, tuve la suerte de tener trabajar en dos organismos del Estado muy grandes de Argentina. Uno es SPAMI, que es la obra social más grande de Argentina y una de las más grandes de Latinoamérica. Y bueno, estaban acostumbrados antes de la tecnología de la modernización a que nada, el famoso no hay sistema, ¿no? A que uno vaya a un lugar y se tenga que volver sin lograr hacer lo que tenía que hacer, e inclusive en ese momento tener que ir hacia los lugares, ¿no? En este caso hablamos de abuelos, ¿no? De gente mayor que tenía que trasladarse a los lugares. Bueno, ahí logramos llevar procesos que hicieran que tanto los abuelos como muchas veces sus hijos o sus nietos los ayuden a poder resolver temas de manera remota, ahorrándoles el tiempo, ahorrándoles el esfuerzo, y después brindando servicios completos que mejoren ese sistema caído, ¿no? Que no haya más sistemas caídos. Yo siempre recuerdo una anécdota muy grande. Yo fui subgerente de tecnología en el PAMI. Cuando llegué hacía un mes que tenían caído el sistema de medicamentos sin cargo, ¿no? PAMI tenía hace un mes que no brindaba ese servicio. Tenían que hacer los abuelos, tenían que ir al médico, del médico ir a la farmacia, dar muchas vueltas, ¿no? Logramos llevar tecnología, llevarlo a un proceso mucho más óptimo y después la discusión era cuando 5 minutos estaban caídos el sistema, ¿no? Pero lo logramos
esa tecnología acompañe a la organización a que sea más efectiva en su entrega del servicio, ¿sí? La entrega del servicio, en este caso, de los medicamentos, y del lado del cliente, del lado de nuestros abuelos, que tengan el servicio que merecen en el tiempo que corresponde, ¿no? Y dentro de este desafío tecnológico, me imagino que también hay una cuota de comunicación o de cómo poder enfrentarse al resto de las empresas, al resto de la organización, para poder alivianar quizá el tema y explicárselo de una forma un poco más clara a ellos, ¿no? Sí, tuvimos un desafío que hoy, desde Ingenia, donde hoy estoy trabajando, hacemos con las organizaciones, ¿no? Algo que se llama concientización, el llevar la tecnología de un plano como mucho más fácil, más ameno, porque digo, alguien que es un médico le cuesta a veces mucho entender, alguien que es un abogado le cuesta mucho entender esa ventaja dentro de una organización. Entonces, hacer algo más global, más de concentración organizacional, ¿no? Creamos como en ese momento en PAMI, como el área de comunicacional tecnológica, ¿no? Se llamamos el hub tecnológico para ir y comunicar todo el tiempo las ventajas que estábamos haciendo y el cambio que era, no solo para los afiliados nuestros, sino también para la persona interna, ¿no? Que antes tenía no sé, en este caso que te mencionaba, los medicamentos sin cargo, digo había un montón de afiliados que iban a las oficinas. Era un montón de tiempo que se gastaba de los empleados en esa actividad y no hacer algo nuevo y algo mejor y potenciar, digamos, la atención. Porque el sistema no existía, entonces tenía que pasar un modo papel, ¿no? Digo, esas son grandes las ventajas que se logran, ¿no? Y que logramos. Concientizar la organización es uno de los grandes puntos para mí. Y en esa misma materia, ¿cuáles son los desafíos digitales que se ven en las empresas? ¿Cómo dar quizá el siguiente paso? ¿Hay un proceso escalable, un proceso quizás comunicacional o implica hacer otro tipo de acción? Sí, yo lo veo como un conjunto de acciones, ¿no? Por un lado, la modernización, ¿sí? Que parece ser que la modernización solo sería la tecnología, y digo, ahí abarca los procesos, abarca las personas dentro de esa organización. Entonces, trabajar en algo más unificado, más estándar entre personas, procesos y tecnología para que se adapte mucho más rápido, ¿no? Y se adopte mucho más rápido y se pueda evolucionar de una manera como armónica. Me parece que es uno de los grandes desafíos, digo. Y en ese mismo proceso en Ingenio, ¿ustedes cómo lo están haciendo para poder llevar la transformación digital a que sea más que un tema de concepto, quizá un tema tecnológico, sino también hacer este cambio a los líderes y, por supuesto, ir generando también esta acción positiva dentro de la empresa? Sí, en general lo que hacemos es, nos paramos con los C-Level, entendemos cuál es la problemática de lo que están viviendo internamente y trabajamos con un foco mucho más global, ¿sí? Agarramos los procesos organizacionales, agarramos las personas que están en esa organización y trabajamos, como te decía antes, en algo muy fuerte que es la concientización y en la capacitación de los equipos hacia dónde van. Sí, porque hay un punto intermedio cuando hacemos un proceso de transformación digital y es, tenés el proceso viejo, tenés el proceso nuevo, tenés la gente aprendiendo lo nuevo, el tiempo es el mismo, las personas son las mismas, entonces empezar a trabajar como en esa simbiosis de a poquito ir cambiando de un mindset al otro y que sea bien claro ese proceso cómo va a ser y en los tiempos que va a llevar para no asustar tampoco a las personas y que acompañen, ¿no? En parte del proceso. Es un punto positivo la incorporación de la firma digital. Quizás existen más elementos que ayudan a hacer este proceso mucho más rápido, mucho más efectivo a la hora de ir haciendo aquí esta transformación digital o este avance digital de la empresa. Sí, a ver, hay como muchos pasos, digo, la digitalización, la firma digital es uno de los grandes pasos por la accesibilidad que da, ¿no? La ventaja desde cualquier lado poder estar generando eventos que antes eran 100% manuales, dependían de estar en un lugar físico. Hoy eso nos permite realmente una gran ventaja. Otra cosa similar que hemos hecho, por ejemplo, en otro organismo del Estado que trabajé, que es Acumar, que es un organismo que se encarga como el saneamiento de la cuenca, ¿sí? Y hay un montón de industrias asociadas a esto. Entonces, el proceso de documentación, de traer la información de cómo estamos mejorando
en cada una de las industrias era en papel. Digo, la gente trasladaba 100 kilómetros, 50 kilómetros para traer los papeles. Entonces, en un momento, el proceso de digitalización fue, listo, esto no es más papel, nos convertimos en un proceso digital, te doy un acceso, ¿sí? Desde una web, donde vos podés subir la documentación, completar un formulario y con eso llenar todo ese proceso que antes tenías que hacer manual y hasta gastar dinero, porque te tenías que trasladar, hacer impresión, ¿no? Con lo que eso lleva de tiempo, de esfuerzo, de espacio físico. Había una cuestión de espacio físico enorme para guardar todos esos papeles, una logística en dinero y en tiempo para que eso fuera un lugar seguro. eh, y bueno, nos facilitó la accesibilidad y también algo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Porque al empezar a tener procesos digitales, al llevar todo esto a un mundo más tecnológico, realmente estamos colaborando con el medio, ¿no? Porque no estamos generando basura innecesaria en papel o en procesos asociados a eso. Finalmente, saber también lo que opina respecto a esta posibilidad de disminuir los papeles de la empresa, lo mismo comentaba recientemente, a fin de digitalizar esta experiencia. ¿Se puede unificar esto quizás en procesos más internacionales, en servicios internacionales, considerando que quizás los documentos son distintos en otros países, pero quizás hay que llegar a algún acuerdo para poder también unificar todo esto? Sí, hay como muchas iniciativas independientes, ¿no? Lo que está faltando como la iniciativa unificada entre países. Por ejemplo, vos me mencionabas lo de migración, digo, la Unión Europea está trabajando en un proceso de unificación de todo lo que es la migración dentro de la Comunidad Europea. Estados Unidos está trabajando en un proceso de optimización y performance del proceso migratorio, que antes era muy, muy duro y hoy hasta lo puedes hacer virtual y después te presentás y con una cámara pasas por un proceso, no tenés que estar con una persona, pues ya eso es. Bueno, eso es un gran desafío. Yo creo que es el gran desafío de empezar a unificar los mundos, los criterios para poder reducir el tiempo y la duplicidad de actividades, ¿no? Pues finalmente lo haces en acá, lo haces en el otro lugar, es el mismo proceso, pero no se vinculan. Eh, y bueno, otro de los grandes puntos ahí es tenemos que tener mucho cuidado con la seguridad, ¿sí? La ciberseguridad hoy es un punto focal porque toda esa información empieza a estar pública, entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos con lo que publicamos, con cómo protegemos nuestros datos y los del ciudadano o de nuestro cliente. Así que se arma como un gran rasti de acciones a tomar y la empresa tiene que crecer a la par en todo eso, ¿no? Se me queda una última pregunta. Me imagino que no es el proceso de digitalización el hecho de escanear un documento, hacerlo digital, sino que implica realizar más acciones o quizás hacer de este formulario un poco más amigable y un poco más rico en base también a lo que nos va ofreciendo el sistema, ¿o no? Sí, la primera que se decía, como vos decías, normalmente era, bueno, se bajaban los formularios, los volvían a completar, los volvían a subir, ¿no? Es como un tiempo, como, bueno, ese fue como el inicio, digo, pero el foco fuerte, digamos, la ventaja fuerte que tiene todo esto es que ese mismo documento, que uno trabaja en modo offline, esté dentro de un sistema y sea amigable y que pueda lograr que la gente lo entienda, lo pueda cargar y no genere un evento impresión, ¿no? Un evento que te requiera un consumo de gasto inclusive. Entonces, ese es el gran desafío y por supuesto tiene una enorme ventaja porque todos esos datos son manipulables para poder generar otros datos, ¿no? Entonces la organización Exacto. empieza a tener más datos para poder generar más datos, para ver qué es lo que tiene más problema de un usuario en cargar. Entonces es una simbiosis muy interesante que nada, creo que la mayoría puedan transitar, digo. Pablo, le doy las gracias por esta oportunidad. Es un gusto poder conversar este tipo de temas y hacer esta bajada también a nivel usuario, donde muchas veces se habla de digitalización, se habla de transformación digital, pero no lo valoramos o no lo hacemos a nivel usuario como para poder también explicarle justamente a la audiencia este tipo de temas. Claro, sí, sí, fundamental que todo lo que hagamos tenga en la visión de nuestro cliente, nuestro afiliado, nuestro usuario final, ¿no? Si no, todo lo que hacemos es divertido para nosotros, pero no tiene un valor útil al usuario final. Sí, gracias por todas estas preguntas. Que tenga una excelente jornada y que la muy bien. Realmente, muchas gracias, Klaus. Chao.